Amén. Que el Señor nos bendiga. Isaías 53, leeremos desde el versículo 7 hasta el versículo 10. Le damos lectura en el nombre del Señor. Amén. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores. Enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte. Aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Amén. Tome asiento, mis hermanos. Que el Señor nos bendiga, y como les venía comentando, ya estamos terminando esta serie, y bien, con la ayuda del Señor queremos comenzar otra serie, quizás no una serie temática como la que veníamos haciendo, sino que queremos hacer una serie expositiva de un libro, ¿ya? Y con la ayuda del Señor vamos a estar exponiendo una de las cartas universales, la carta del apóstol Pedro. Así que el Señor nos ayude. Va a ser, digamos, una serie larga, porque vamos a exponer todo el libro. Así que vamos a ir, digamos, tema por tema del libro, versículo por versículo, para que el Señor nos vaya dirigiendo, para que el Señor vaya obrando, vaya desde ya tomando dominio de nuestras vidas. Amén. No porque nosotros hayamos leído ya el libro o la carta, ¿no es cierto?, vamos a decir, yo entiendo lo que dice, sino que podamos venir con un corazón ansioso a que el Señor nos hable, a que el Señor confronte nuestras vidas, que eso debe ser el propósito de su palabra en nosotros, ser confrontados por ella. Así que ya creo que llevábamos alrededor de como de 2 meses, creo, 2 meses y medio, sin contar estos días que estuvimos sin servicio, ya que viajamos a Santiago y no se realizó servicio. Tuvimos algunos días especiales, pero ya, gracias al Señor, terminando esta serie que sé que gracias a Él ha sido de bendición para nuestras vidas. Así que vamos a terminar con este capítulo, con estos versículos, ¿no es cierto?, que acabamos de leer, de Isaías 53, del 7 al 10. Y hay algunos comentaristas bíblicos que han dicho que si se perdiera todo el Nuevo Testamento y toda la Biblia, y estuviese solamente el capítulo 53 de Isaías, se podría predicar el Evangelio. De hecho, Felipe al etíope, al eunuco, ¿no es cierto?, le predicó Isaías 53. Y el Señor obró de esa manera. Por lo tanto, hermanos, creo que para nosotros es importante conocer esto. Y hablábamos también, para dar un poquito de contexto, que la forma de escritura de este capítulo, si bien es profético, y por lo general nosotros tenemos la concepción de que cuando habla, ¿no es cierto?, proféticamente, los verbos están en una postura futura, ¿no es cierto? Verá, vendrá, ¿no es cierto? Y lo vemos de esa manera. Pero sin embargo, ¿no es cierto?, los versículos que veíamos anteriormente, casi la gran mayoría veían hacia atrás. Fue llevado al matadero, ¿no es cierto?, fue expuesto, fue desfigurado, como que esto ya había pasado. Y algunos dicen que este capítulo es un himno triste del pueblo de Israel, cuando ya ha sido consumada la salvación, y han mirado para atrás y han visto lo que ellos le hicieron al Salvador.
cuando Él fue expuesto en aquella cruz por sus pecados, por los pecados de la humanidad. Dicho esto, ¿no es cierto, mi amado hermano? Ya entrando en estos versículos, el versículo 7 al 8, ¿no es cierto? Podemos ver algunos puntos importantes como por ejemplo el silencio de nuestro Señor, los sufrimientos de Cristo, cómo fue el juicio ante los judíos, se expuso ante Anás, ante Caifás, ante los paganos, ante Herodes, ante Pilato. Podemos ver también en los sufrimientos cómo fue su sentencia de muerte y la muerte violenta a la cual fue expuesto. Y claramente podemos determinar que fue una muerte vicaria. Y en los libros, ¿no es cierto?, seculares, normales, quizás ciencia ficción sí, fantasía sí, mitología sí, pero algo real, verdadero, vivido de forma verdadera, yo creo que son las palabras más asombrosas que han sido escritas en la historia del hombre. Yo creo que de nadie podrían haber dicho algo real como Cordero fue llevado al matadero. En ese primer lugar, ¿no es cierto?, un escenario de asombro, un escenario de dolor, de tormento, de angustia, expuesto y graficado como un cordero cuando va a ser sacrificado. Y claramente nosotros hoy comprendemos que estamos hablando del Hijo de Dios y cómo podríamos decir que el Hijo de Dios está siendo llevado de esa manera. Él podría tomar cualquier cosa, tenía dominio, autoridad. Él podríamos decir que tenía legiones y legiones de ángeles bajo su autoridad, bajo sus órdenes. Todo poder, un poder absoluto era suyo. De hecho, el libro de Hebreos, ¿no es cierto?, en los primeros capítulos habla y dice que Él era el resplandor de la gloria de Dios. Ante eso, ¿qué podríamos comparar? Pero sin embargo, fue llevado como un cordero al matadero. Es incluso más sorprendente cuando no solo consideramos quién era Él, sino a dónde fue. Lo llevaron a un lugar de tortura, al matadero. Y ahí empezamos a analizar ya nuestra vida y podemos adorar, podemos glorificar a Dios y comprendemos cuán sorprendente gracia, cuán gloriosa, cuán sublime. Algo que sobrepasa todo entendimiento, algo que sobrepasa todo razonamiento humano. Antes del invento de cualquier, ¿no es cierto?, sistema de medición en la navegación, y cualquier otra ayuda, ¿no es cierto?, para poder determinar cuando los marineros ya están, ¿no es cierto?, en aguas profundas, ¿no es cierto?, y meten quizá una sonda, meten un sistema. Hoy día yo creo que ya hay sistemas digitales, ya hay sistemas mucho más avanzados con respecto a cómo pueden darse cuenta cuando ya la embarcación está en aguas profundas. Y ya es algo majestuoso, algo sublime, cuando al capitán del barco le dicen: ya, capitán, estamos en aguas profundas, podemos navegar tranquilamente. El capitán, ¿no es cierto?, ya descansa, incluso puede dejar hasta la embarcación sola y avanzar tranquilamente, porque ya cualquier peligro para esa embarcación ya ha sido, ¿no es cierto?, ya asaltado, ya no hay problemas. Pero aquí, en este escenario, hablando nuevamente y volviendo nuevamente a la cruz y al Calvario, cuando hacemos esta comparación de las aguas profundas, no es lo mismo. Ya es algo sin comprensión para nosotros. Es algo sin poder analizar. Nosotros hoy día decimos: oh, sí, está ocurriendo esto, qué sublime, qué glorioso. Pero nosotros hoy día, por misericordia del Señor, hemos sido alumbrados por esta verdad. Pero las personas que no han sido alcanzadas, las personas que no han sido salvadas, regeneradas, no pueden comprender esta verdad. Es como claramente que caigan en aguas oscuras, profundas y misteriosas.
donde lo único que esperan es una muerte segura, una destrucción, una incomprensión, incluso un no creer en esta verdad gloriosa. Pero claramente para nosotros, amados hermanos, comprendemos que en esto no hay nada que pueda medir ni comprenderlo a profundidad de esta realidad para nosotros. Hoy día, dice Corintios, ¿no es cierto?, el apóstol Pablo, vemos como espejo, quizás de una manera media borrosa, pero cuando realmente lleguemos a Él, cuando realmente seamos glorificados y podamos verle cara a cara, tendremos una comprensión clara, acabada y verdadera de esta realidad sublime, de esto que hoy día analizamos y miramos superficialmente, y aún así lo vemos tan superficialmente, pero lo gozamos, nos disfrutamos, nos alegramos y hemos sido regenerados por esto glorioso. Y podemos comprender, ¿no es cierto?, ya entrando en estos versículos, el silencio, el cual la palabra del Señor expresa y dice: angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Nuestro Señor tuvo un juicio múltiple. Y las profecías de Isaías, ¿no es cierto?, dan a entender esta terrible injusticia, este sinnúmero de actos que va uno tras otro, ¿no es cierto?, en el cual conlleva un resultado en silencio soberano de nuestro Señor. Nada dijo, nada abrió su boca ante sus enemigos, ante los testigos, ante los judíos. Y las palabras de Isaías son profundas. Dice: angustiado él y afligido. Y da cuenta de un registro claro de la injusticia del juicio. Y podemos determinar, ¿no es cierto?, un significado o un sinónimo para la palabra angustiado, ¿no es cierto? Podríamos decir duramente presionado, terriblemente presionado. Quizá tenía en su espalda, ¿no es cierto?, una pared donde ya lo estaban cercando, aprisionando. Mientras todos los líderes de Jerusalén, sus enemigos, los adversarios, lo estaban apretando, cargando, ¿no es cierto?, sobre sí por la culpa. Eran sus mismos compatriotas, eran los mismos judíos, eran los mismos líderes de Jerusalén. Desde el mismo comienzo de su ministerio público, él se sintió y él fue atacado. Él fue atacado por ellos. De hecho, estas conductas que podemos ver de forma secular, ¿no es cierto?, en la respuesta que da el mundo, ¿no es cierto?, al cristiano, cuando el cristiano verdaderamente predica el Evangelio y habla las verdades, claramente va a tener la misma respuesta. Va a tener la misma respuesta. No vamos a ser bien recibidos, no vamos a ser puestos en un lugar de alto, no vamos a ser puestos como un candidato político ni digno de imitar, sino que todo lo contrario. Traeremos, ¿no es cierto?, al igual que él, como trajo ira sobre sí, por ejemplo, cuando purificó el templo de los mercaderes y de los cambistas. Ellos habían convertido el templo, los atrios del Señor, en un mercado ordinario deshonesto, una cueva de ladrones. Y sin duda los miembros del alto rango del Sanedrín estaban involucrados en este sacrilegio, en esta trampa, en este lugar, ¿no es cierto?, donde no se habían cambiado claramente el centro y el propósito, que era adorar a Dios, que era glorificar a Dios, que era honrar al Santo, al Dios glorioso. Y en aquel lugar ellos se estaban beneficiando, estaban llenando sus bolsillos, estaban siendo satisfechos con alimentos materiales y no con el alimento espiritual. Y a través de los años, de la continuación de lo que estaba ocurriendo en aquellos tiempos, el Sanedrín, los sacerdotes, continuaron buscando y mirando con suspicacia y buscando, ¿no es cierto?, alguna caída, algún tropiezo,
algo que pudiese mostrar, ¿no es cierto?, próximamente el fin de aquel hombre, de poder aproximar a zancadas la muerte de este hombre. Y ya que esto no lo vieron tan fácil, conspiraron. Cada una de las autoridades se juntaron y realizaron, ¿no es cierto?, una conspiración y planearon, hicieron un plan en su contra. Y a pesar de ello, a pesar de esto, ellos, ¿no es cierto?, se sentían intimidados por lo que podía ocurrir con Cristo, con el Salvador. No había conocimiento de lo que Él podía hacer si recurrían a la violencia. No podían entender qué podría ocurrir. No se podía negar claramente que este hombre al que querían matar tenía unos poderes sobrenaturales, tenía un poder extraordinario, tanto de la naturaleza como de lo que servía de alimento, espíritus inmundos, enfermedades. Él podía hacer, el país entero estaba asombrado por sus incontables y poderosos milagros, sanidades, resurrección, alimentación de miles, calmar el agua, el mar, los vientos. Y había que tener en cuenta lo que claramente la multitud quería y lo que la multitud podía pedir al apoyarle. En cambio, los líderes judíos tenían un merecido respeto de la multitud. No porque en ellos, ¿no es cierto?, fueran benefactores, fueran buenas personas, sino que tenían un respeto merecido por un asunto de autoridad impuesta. No era algo que la multitud le había reconocido, como lo que hablábamos el otro día de los llamados, de cuando el pueblo, ¿no es cierto?, reconoce a la persona. De hecho, podemos ver que la multitud ya había querido coronar al rey, a Cristo, como el rey de ellos. Podemos ver que día antes de su muerte la recibieron, ¿no es cierto?, con palmera, hosana al rey que viene. Por lo tanto, el Sanedrín, los judíos, la autoridad, igual tenían miedo de lo que podía ocurrir con la multitud. Era algo que no se podía determinar. Si bien el Sanedrín podía mover las masas, pero Jesús las podía incitar, las podía llevar, las podía hacer revolucionar en un minuto. Y ellos no sabían hasta dónde esto podía llegar. Ellos no podían saber. Lo que sí tenían que hacer era moverse rápido en contra de él. Tenían que buscar el lugar, tenían que buscar el momento, tenían que buscar la hora precisa. ¿Y qué hicieron? Se juntaron de noche contra él. Todo esto lo tramaron y este plan iba a ser desarrollado durante la noche. Lo que necesitaban principalmente era un cómplice, alguien que estuviera en su círculo cercano, alguien de adentro. Y obviamente debían comprar a uno de sus seguidores, uno de aquellos que estuviera más cercano al Señor. Fue entonces que uno de ellos, Judas, se puso en las manos del Sanedrín, de las autoridades, y guió a este grupo, a esta multitud, al Getsemaní, donde estaba Cristo. Y traicionó al Señor de la gloria, traicionó al Rey de Reyes, traicionó al Hijo de Dios encarnado, al que se iba a entregar por cada uno de nosotros. Por un momento, aterrorizado, el Señor se presenta, ¿no es cierto?, y se muestra, y se presenta de esta manera, ¿no es cierto?, como el gran yo soy. Presentó su poder e invocó a su glorioso nombre para que los que buscaban tomarlo y traerlo cayeran indefensos al suelo, ¿no es cierto?, y en Juan 18 así lo habla. Entonces él se rindió, no opuso resistencia. Incluso uno de ellos sacó su espada y quiso defenderlo, pero sin embargo Cristo, ya esto estaba determinado, amado hermano, estaba organizado.
estaba esto en la voluntad y en el plan que habían determinado antes, en la otra eternidad, antes que las cosas fueran. Y ahí le guiaron, ¿no es cierto?, a este lugar, a este rocoso desfiladero que rodeaba la cara de este abrupto muro en el templo, donde estas autoridades, el Sanedrín, tenían, ¿no es cierto?, su cuartel general, por así decirlo, donde planearon este complot, donde se juntaron, donde querían presentar un falso juicio, el cual claramente este complot, este falso juicio era absolutamente ilegal. De hecho, era ilegal para la guardia del templo. El moverse en la noche, el hacer todo esto era ilegal. Y el que el sumo sacerdote actuara como una especie de instrumento oficial para determinar cualquier cosa, también era ilegal. Y determinan, arréstenle. Pero sin embargo, la ley judía exigía el arresto de un ciudadano siempre y cuando hubiesen testigos verdaderos, claros de lo que estaba ocurriendo y de que la detención debía ser justificada. Por lo tanto, ya entendemos, amado hermano, que todo esto que estaban tramando no era legal. Tengo. Ese. No era legal. Incluso los cargos que estaban presentando en su contra eran claramente, ¿no es cierto?, para poder sentenciar a muerte al acusado. Ellos querían interrogar al prisionero y luego, después que los testimonios de los testigos falsos habían fracasado, continuar con una especie de expedición de pesca para intentar sacarle algo, una especie de verdad de mentira. Y esto también era ilegal. Aceptar el testimonio de un falso testigo era ilegal. Lo contrario sí, era que él hubiese dado testimonio de sí mismo, que él hubiese dicho lo que realmente era, o por qué lo estaban acusando, de que si era falso o no era falso. La ley exigía ajusticiar incluso al falso testigo que se prestaba para acusar para emitir un testimonio en contra del acusado. Eso también traía sobre el testigo una sentencia. Y el Sanedrín, esa noche terrible, que yo me imagino al tratar de tramar esto, ¿no es cierto?, y organizarlo, debe haber sido una de las noches más oscuras. Porque estas personas planeaban todo, organizaban todo, manipulaban todo. No dejaban nada al azar o que pudiese haber algún error, sino que todo lo arreglaban. Estaban absolutamente interesados en asegurarse de que aquel hombre fuera determinado culpable y que consigo trajese una sentencia de muerte. Ahí ya vamos llegando, ¿no es cierto?, a los juicios físicos, cuando Cristo, ¿no es cierto?, comparece ante Anás. A veces hay nombres medio difíciles o poco conocidos. Anás era el antiguo sumo sacerdote y suegro de Caifás, el cual era el sumo sacerdote titular en aquel momento. Pero sin embargo, todo esto venía por linaje. Anás y 5 de sus hijos en sucesión, y sin nombrar a Caifás, todos ellos habían gobernado el Sanedrín por 5 décadas, por medio siglo. Y los historiadores nombran a Anás como un saduceo, un tirano, astuto, mundano, cruel. Incluso ya cursaba los 70 años y aún así su corazón era indigno de amor y de benevolencia. Lleno, dice, y lo nombran, y había una historia que contaban de él y decían que era como una serpiente llena de malicia, vileza
y negaba absolutamente el significado de su nombre. Y su nombre significaba misericordioso. Anás fue el primer hombre de acción en el complot para crucificar a Cristo. Ya no era el titular, pero aún así gobernaba de ahí de la oscuridad. Un comentarista apunta a su edad avanzada, a su dignidad preponderante, a su posición mundana e influencia como uno que se estaba en los mejores términos con Herodes y los procuradores, lo que daba un peso excepcional a su prerrogativa, a sus decisiones, a su opinión. Y en cuanto al mismo Sanedrín añade y dice, si podemos creer las indicaciones del Talmud, el Sanedrín era poco mejor que una confederación cerrada y religiosa, antipatriota de sacerdotes, monopolizadores y oportunistas. No estamos hablando de un club deportivo, no estamos hablando de política, no estamos hablando de un centro de madres ni de ninguna organización secular. Estamos hablando de una organización religiosa, espiritual, que dirigía, se supone, la relación entre Dios y el hombre. Pero estamos hablando de gente cruel, monopolizadores, oportunistas. En su mayor parte eran de origen no palestino. Y por el gobierno solamente habían llegado al lugar donde estaban. La avaricia era el pecado principal que gobernaba el corazón de Anás. Y él era el hombre que tomó la iniciativa de interrogar a Cristo. Y esta vista semioficial era un tipo de vista tribunal de primera instancia, donde Jesús sencillamente tenía que ser expuesto ante esta pregunta. Pero claramente Cristo ignoraba las preguntas y su única respuesta era la de recordar a Anás que sus enseñanzas eran absolutamente torcidas en base a lo que las Sagradas Escrituras decían. De hecho, ante su ignorancia de Anás, el enmudecer, el no abrir su boca, provocó que alguien viniera y abofeteara a Cristo en su cara. Fue entonces cuando llegó el juicio principal ante el sumo sacerdote activo en aquel momento, Caifás. Y asimismo como Anás, su suegro, Caifás, era otro saduceo, también cruel, manipulador, avaro. Y las medidas que se llevaron a cabo, ¿no es cierto?, en la casa fueron completamente irregulares. No había nada en regla, era todo ilegal. Dice la ley que debía haber habido un mínimo de 23 miembros del Sanedrín para que se hubiese completado un quórum dentro de la votación. Y el mismo Sanedrín estaba compuesto por 70 hombres. Pero en aquel momento no había quórum. No había quórum, por lo tanto no se debería haber establecido lo que ellos determinaron. Estaban los sacerdotes principales, estaban los escribas, estaban los ancianos, estaba el sumo sacerdote que presidía la reunión, y entre todos ellos completaban estos 70 personas. Y los nuevos miembros que admitían en este grupo debían ser claramente personas que tenían pretensiones políticas, pretensiones económicas, que eran de buena posición. Y de hecho, primero se escucha, ¿no es cierto?, en este juicio un número de testigos falsos para poder acusar al maestro, para poder prestar, ¿no es cierto?, un testimonio en contra de él. Mas Jesús nuevamente los ignoró. Nuevamente él no abrió su boca. Y esto enfureció a Caifás. Dice la escritura en Mateo 26, 62, que dijo Caifás, ¿no respondes nada? Y él quería exigir a los testigos que ellos confesaran, hablaran, dieran testimonio en contra de Cristo. De hecho, Jesús estaba respaldado por la ley. Él podía no responder a sus acusadores en ningún momento, ya que ninguna evidencia era acreditada, no había nada presentado ante un juicio. Y Caifás vio todo esto, se dio cuenta de lo que estaba ocurriendo.
se dio cuenta, ¿no es cierto? En aquel momento dice un comentarista que son muy claros en sus comentarios, en sus expresiones, y a veces incluso son fuertes, pero creo que claramente a lo que viene este comentario fue así. Dice que Caifás tuvo en un momento una idea diabólica, y esta idea fue para no crear que todos los testigos que necesitaban, poniéndose también a los testigos, poniéndolo en cierta posición de juicio, porque al ser testigos falsos también podían ser condenados, ¿no es cierto? Para evitar esto pensó en otra cosa, y vino y dijo: pondremos al prisionero bajo juramento para que tenga que decir la verdad. El sumo sacerdote se levantó, fue al lugar, al centro del patio, entonces puso a Cristo de la forma más solemne. Ahí vino y hizo toda una parafernalia, arregló un lugar, hizo una ceremonia para que en aquel momento ya se empezara a hacer algo más seguro, más verdadero. Y toma a Cristo y de la forma más solemne toma un juramento, una forma conocida y permitida por la Constitución, que era el juramento del testimonio. Y dice: te conjuro, bueno, esto lo encontramos en Mateo 26, te conjuro por el Dios viviente, que nos digas si eres tú el Cristo, el Hijo de Dios. Fue una maniobra inteligente. No podemos, ¿no es cierto?, quitarle mérito, ¿no es cierto?, a este hombre que pensó en esta astuta treta para poder presionar, para poder, ¿no es cierto?, apurar el testimonio del Señor. Y le pidió, ¿no es cierto?, que él fuera expuesto. De hecho, en esta maniobra, ¿no es cierto?, en esta profecía, donde Isaías lo expresa, al estar, ¿no es cierto?, angustiado, que decíamos que estaba severamente presionado, él estaba angustiado, la presión por lo que estaba ocurriendo estaba cayendo sobre él, como el profeta lo había expresado. No podía claramente decir que no era el Hijo de Dios. Cristo no podría haber dicho: no lo soy, porque él habría mentido. Sin embargo, ahí podemos comprender que Caifás sabía quién era. Caifás sabía que era el Hijo de Dios. Y lo puso y lo expuso a esta declaración. No podía decir que no era el Hijo de Dios, por eso precisamente, ¿no es cierto?, lo expuso a esto y dijo: si se mantenía en silencio estaría abierto a una mala interpretación. Debía decir sí o no, debía expresar algo. Pero sin embargo, él no dijo ni sí ni no. Y este Dios encarnado, el cual mantiene los mismos atributos de Dios el Padre, todo lo sabe, todo lo conoce, todo lo puede, le dijo: tú lo has dicho. Tú lo has dicho. Entonces, para colmo, ¿no es cierto?, y además os digo, ¿no es cierto?, y apoya este dicho el Señor, y dice: y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Con un gesto violento, Caifás rasga sus vestiduras y expresa: ha blasfemado, ¿qué más necesidad tenemos de testigos? O sea, todo lo que quedaba era esperar hasta que el día cuando la sesión completa del Sanedrín se podía convocar y dictar sentencia. Ahora ya tenían respaldo, ya tenían seguridad que Cristo se había autoproclamado el Hijo de Dios. Y no solamente el Hijo de Dios, sino que le verían en las nubes con poder. Y ahora el profeta lo expresa: por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Cuando llevaron al Señor ante Pilato, no le llevó un tiempo largo al procurador descubrir que Jesús era Galileo, y Galileo era de la jurisdicción de Herodes.
Pilato le tenía poca o ninguna estima a Herodes. Pero el hecho de que Herodes estaba en la ciudad resultó demasiado para Pilato. Enviaría a Jesús a Herodes para que le juzgara de una forma muy conveniente, para que Pilato evitara cualquier situación difícil, cualquier movimiento de las masas, cualquier revolución de la gente. Se lavaba las manos, como decimos, ¿no es cierto? Como siempre hablamos de Pilato, ¿y qué decimos? Se lavó las manos como Pilato. Por lo tanto, cuando finalmente Jesús aparece ante Herodes y de nuevo se mantiene en silencio, este Herodes era el que había decapitado tiempo atrás a Juan el Bautista. Jesús no tenía nada que decirle. De hecho, el palacio de los Asmoneos se encontraba al lado del palacio de Herodes, y este abrupto e inesperado cambio de jurisdicción no le convenía a los líderes en absoluto, porque claramente podía darlo libre, podía liberarlo. Además, Herodes no tenía ningún asunto oficial en Jerusalén, no era de su dominio, y muy probablemente Herodes estaba recibiendo huéspedes cuando llegó la noticia de que Pilato le había enviado a un prisionero. Y no era cualquier prisionero, sino que era Jesús, este prisionero. Y sin duda se frota las manos, quizás espera ansiosamente poder conocer a Cristo, a Jesús, el hacedor de milagros, aquel predicador. Incluso podía en aquel momento conocer a aquel que era el maestro de Juan el Bautista, del que predicaba. Por lo tanto, había rabia, y el resentimiento hervían en el corazón de Herodes. Cuando Jesús no solo le decepcionó al no hacer ningún milagro, no solo al no hacer nada ante él, sino que lo ignoró completamente al guardar silencio, Herodes, lleno de ira, de cólera, de molestia, devolvió al prisionero a la guardia para que ellos fueran blancos de todo lo que ellos decían, que Cristo hacía payasadas, burla y todo esto. Pero sin embargo, se los pasó a la guardia, a los soldados, para que ellos hicieran escarnio, burla, destrozo. Y asimismo, como en el 53:7 dice, como oveja fue delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. De hecho, podemos ver cómo las escrituras, ¿no es cierto?, muestran lo que ocurrió, que los soldados le vistieron a Jesús. Dicen que eran unas vestiduras que ya Herodes no usaba, que había desechado, y le pusieron ahí con el propósito de rendirle tributo, haciendo una burla de que era el rey de los judíos. Herodes Antipa era ciertamente una persona despreciable, un saduceo idumeo, disoluto, una persona peligrosa, un zorro. No quería saber nada de Jesús, ni de sus seguidores, ni hablar bien de nadie. Le ató y lo envió de regreso al procurador, para gran disgusto de los escribas judíos y de los principales sacerdotes, que habían comenzado a pensar que a Herodes se le podía provocar un comportamiento irreflexivo, liberarlo, no sé, hacer cualquier cosa. Sí. Después de todo, ya había asesinado a este hombre a Juan. ¿Qué más podía necesitar para dañar a Jesús si ya había, digamos, matado al que revolucionaba a toda la gente? Pero sin embargo, Herodes era demasiado astuto para caer en algún juego popular, político o religioso de aquellos que querían culpar. Así que vino y lo envió de vuelta. Pilato había pensado que al enviar a Jesús a Herodes se podía lavar las manos de cualquier causa, de cualquier culpa, con respecto al juicio de Jesús, con respecto de la sentencia que estaban pidiendo los del Sanedrín. Pero ahora el prisionero había regresado. Las cosas habían empeorado para Pilato. Por lo tanto, ya requería otro juicio. Y ya venía el tercero. Y esta era la acusación pública.
ya había sido el interrogatorio, el que había hecho el juez, y finalmente el prisionero hacía defensa. En el juicio de Jesús hubieron dos cargos básicos. Primero estaba el cargo por blasfemia, que parecía que había preocupado grandemente a Pilato. Pilato organizó una sesión privada para interrogar a Jesús y se enfrentó al silencio. Jesús solo dijo lo suficiente para que Pilato se diera cuenta a lo que él se oponía, que estaba enjuiciando al Hijo de Dios. Entonces estaba el cargo por traición, que era el otro cargo. Un cargo que realmente aterrorizaba a Pilato. Si sueltas a este, no eres amigo de César. Así se lo presentaron, manipulando los principales sacerdotes, los oficiales, los del Sanedrín. De esa manera incluso cuenta la historia que Pilato llevaba un preciado anillo de oro en su mano, que se lo había dado Tiberio César. Grabado en el anillo las palabras en latín que decían Amicus Caesaris, amigo de César. Este anillo lo marcaba como un hombre excepcionalmente honrado por el emperador de Roma. Por lo tanto, al final Pilato tuvo que tomar su decisión. Debido a este cargo de traición y el anillo, yo pienso que las dos cosas las puso en balanza y dijo, tengo que sentenciarlo. No puedo dejar libre a un traidor de Roma, de mi amigo. ¿No es cierto? Quizá un hombre en silencio, no habló y nuevamente se encuentra con una puerta, con un muro de silencio, el cual no respalda, no reconoce nada. Y ahí ya podemos ver, ¿no es cierto?, cómo empieza el sufrimiento claro de nuestro Señor. Podemos ver, ¿no es cierto?, cómo estos hombres en el camino, ¿no es cierto?, esta seguidilla de sufrimientos. Un montón de situaciones, una tras otra, una masacre. De hecho, esta visión profética de Isaías, podemos darnos cuenta que era terrible. Dice que su rostro no parecía de hombre. Yo me imagino que ya era una masa, que a lo mejor ya no se le veían sus ojos, quizás su boca, ya a lo mejor su nariz golpeada ya no tenía forma. Por eso aprendemos, ¿no es cierto?, a través de la palabra del Señor, que ni siquiera pasó por cárcel, ni fue su juicio expuesto, sino que fue quitado. Isaías 53 así lo expresa. Esta sentencia se puede traducir también por coacción y que por sentencia fue llevado, o por tiranía y ley fue quitado, o por decirlo mejor de una manera más clara, lo eliminaron injustamente. Isaías dice que a Cristo se lo llevaron por coacción. Vemos el punto de vista de Pilato cuando lo observa, ¿no es cierto?, de una manera imponente. Porque piense usted, la visión que tuvo Isaías de Cristo, ¿no es cierto? Y claramente una visión, ¿no es cierto?, no es como estar ahí mismo. Pilato lo tuvo enfrente, lo vio, lo reconoció, lo tuvo ahí. Por lo tanto, vemos, ¿no es cierto?, las circunstancias que llevaron, ¿no es cierto?, a que este hombre tomara la decisión final. ¿Cómo fue sido su brazo de justicia, por decirlo de alguna manera, en el que los judíos, ¿no es cierto?, lo apretaron y él tuvo que determinar la muerte? Y aunque haya tenido el deseo ferviente de evitar tomar esta decisión, no pudo evitarlo. Tuvo que determinarlo. Y ya por último podríamos decir que Pilato, ¿no es cierto?, no quería ninguna revuelta. No quería más revolución, no quería más movimiento de masas, no quería que nadie se levantara, no quería una insubordinación por los agentes de los sacerdotes, por el Sanedrín, por los gobernantes judíos, ya que todos ellos estaban presionándolo a que pudiese determinar la sentencia de este hombre. Y al final Pilato cede ante la presión de Caifás y de su gente y determina, ¿no es cierto?, lo que todos ya conocemos.
Y la costumbre que ellos tenían, ¿no es cierto? Pilato tenía la costumbre que cuando ocurrían estos sacrificios, soltaban a uno, a los que el pueblo pedía. Y en aquel momento, ¿no es cierto?, es expuesto el Señor y Barrabás. Y Barrabás en el original, el nombre Barrabás es Bar-Abás. Y esa es una palabra compuesta que es hijo del Padre. O sea, Barrabás se llamaba hijo del Padre. Y si usted empieza a analizar, estaba puesto Barrabás, el hijo del Padre, y estaba Jesús, el hijo verdadero de Dios el Padre. Y él estaba ocupando el lugar de Barrabás. Por lo tanto, amado hermano, este hombre fue liberado, el hijo del Padre, Barrabás, y ocupó el verdadero hijo del Padre, el verdadero hijo de Dios ocupa el lugar de Barrabás. Y asimismo, nuestro lugar, el de cada uno de nosotros, y es entregado para la muerte. Por eso, ¿no es cierto?, Isaías lo presenta de esta manera y dice: en cuanto a su generación, ¿quién entre ellos consideró que se cortó de la tierra de los vivientes? La palabra cortado es lo que significa gráficamente aquí desgarrado, apartado, tomado por fuerza. De hecho, esta canción triste de Isaías 53 se podría traducir: fue desgarrado de la tierra de los vivientes. En cualquiera de los dos casos el cuadro es el mismo. Una muerte violenta, una muerte cruel, una muerte despiadada, sin referencia de antes. No solo porque en sí la cruz era maldita para el que moría ahí, sino que todo el tormento que padeció el Señor antes lo llevó a ser desgarrado de la tierra de los vivientes. Sería difícil imaginar una muerte más cruel que lo que pasó el Cristo, el Señor, el Salvador en la cruz. Estaba el horrible dolor mientras los clavos de hierro atravesaban las manos y los pies. Estaba el ruido deprimente mientras la cruz caía en la cavidad. El dolor agonizante y continuo mientras el peso de su cuerpo caía sobre las heridas causadas por los clavos. Y la tortura de la posición anormal y los huesos descoyuntados ya era sin nombre, ya era sin comparación. Lo que sí quiero aclarar, hay a veces mala interpretación con respecto a esto. Cuando hablan de los clavos en sus manos, todo el mundo piensa que Cristo tenía las manos ahí, y fue ahí. De hecho, la palabra en el original es la misma palabra que ocupa cuando Pedro fue liberado de la cárcel. Y caen las cadenas de sus manos. Las cadenas de las manos de Pedro no estaban ahí, sino que estaban acá. Por lo tanto, es la misma acepción, el mismo término. Cristo fue ahí traspasado por los clavos. O sea, el peso de su cuerpo ahí lo estaba recibiendo. No era ahí. No hay comparación igual a esa. En muchos casos, como en el de Cristo, todo el terrible asunto que venía después de que la víctima había sido flagelado, torturado, terminado hasta los huesos. Cada momento, cada vez que fue atravesado, no solamente de forma física, sino que también de forma psicológica, por dolor, por desprecio, por burla. Piense usted, todos los sistemas nerviosos traspasados, todo lo que uno se corta de una manera chiquitita y cuánto le duele. Pero sin embargo, cuántas venas fueron traspasadas, cuántos tendones fueron aplastados. Quizás cómo eran los terribles calambres que Cristo estaba siendo expuesto ahí al estar en esa posición, sus músculos torturados. Quizás el estómago, ¿no es cierto?, traspasado. Hay que añadir a esto también las abundantes moscas, el ambiente asqueroso, por decirlo de alguna manera, el calor abrasador, la sed que consumía en aquel momento. Y como si todo esto no fuera suficiente, cuando llamaron a los soldados para que apresuraran la ejecución, que cuando se permitiera que siguiera su curso normal, que solía durar algunos días, escogieron una cruel y horrible forma de apresurar el fin,
quebrar las piernas de los que estaban ahí, para que muriesen más rápido, ya que eso, ¿no es cierto?, al quebrar sus piernas, las piernas no aguantaban el cuerpo, porque no tenían, y todo el peso caía, y ese peso era el que terminaba, ¿no es cierto?, ya cayendo sobre el dolor del corazón y terminando con su vida. Sin embargo, al Señor se le protegió de esto, en un acto profético, en un decreto descrito y profetizado muchos años antes. En el Salmo 34:20 lo encontramos. El mismo Señor frustró este acto final de maldad al entregar sobrenaturalmente su espíritu. 34:20. Al entregar sobrenaturalmente su espíritu. Y ahí los soldados, cuando quizás fueron, ¿no es cierto?, a quebrar las piernas del Señor, se dieron cuenta que Él ya estaba muerto. No era necesario quebrarle. Y se contentaron sí con atravesar con una lanza. Verdaderamente fue desgarrado de la tierra de los vivientes, cortado del medio del hombre. Isaías escribe y añade, ¿no es cierto?, en cuanto a su generación, ¿quién de entre ellos fue considerado como un cortado? ¿Qué generación fue tan culpable? Se mencionan 25 veces en los evangelios, fuertemente acompañada por un adjetivo como el de malvada, adúltera, perversa, infiel. Y así podríamos nombrar un sinnúmero de adjetivos cuando la generación fue determinada malvada o mala, perversa, engañosa. Salomón previó esto cuando hizo una pausa en sus enseñanzas para profetizar, y en Proverbios 30, del 4 al 14 lo dice. Fue capaz de ver esa generación lo suficientemente claro y por extensión a nuestra generación hoy día también. Aleluya. Y lo describe como amarga, cegada, orgullosa, brutal, de todas las generaciones. La generación que asesinó a Cristo, al cortarle, fue completamente sin excusa. Más después de un siglo después de que Isaías escribiera, otro profeta hebreo realmente previó la fecha exacta cuando Cristo sería cortado en medio de los hombres. No lo voy a explicar eso porque igual nos va a alargar un poquito, pero usted lo encuentra en Daniel 9, del 24 al 27. Al expirar ese tiempo en el que el Mesías sería cortado, sería sacado, ¿cierto?, podemos entender la culpa de aquella generación, los judíos que fueron, ¿no es cierto?, determinados para estar en aquel tiempo y ser los móviles de esta tortura, de este dolor. Aunque ellos, ¿no es cierto?, ya pensaban, el Sanedrín, las autoridades judías, los sacerdotes, Caifás, Anás y todo su séquito, ¿no es cierto?, pensaban, ya tenemos el triunfo, hemos muerto al que nos traía problemas, al que nos levantaba disturbios, al que nos sacó el negocio del templo, al que nos enrostraba el pecado, al que nos mostraba nuestra verdad. Ellos pensaban que ya había sido la victoria, pero sin embargo no era así. Y lo habla claramente Isaías, dice, verá linaje. En otras versiones dice, verá su descendencia, vivirá por largos días y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. En un único salto, Isaías nos lleva al otro lado de la tumba. Ya pasamos la tortura, pasamos el dolor, ya llegamos al otro lugar. Y nos paramos quizás en un punto ya sin respiro, quizás al igual que los caminantes de Emaús. En un momento quizás de tristeza, de angustia, falta de aliento ya. Ahora, ¿qué vamos a hacer? El que nos venía a libertar, el que nos protegía ya no está en la tumba, ha muerto. Pero sin embargo, se empezó a correr la voz de que había una tumba vacía, de que había un campo en la resurrección, de que habían contemplado las mujeres al Cristo resucitado. Y pensamos en sus días sin fin de dolor, de tormento, y nos damos cuenta que sus días ya eran prolongados más allá de toda cuenta normal de la tierra. ¿Cómo podía ser esto?
¿Cómo podíamos darnos cuenta de que uno normal, uno que había sido desfigurado, uno que había sido clavado, a uno que pusieron una piedra que entre un hombre era imposible mover, ya no estaba en aquel lugar? Nos damos cuenta que claramente lo primero que hizo, el primer milagro glorioso, es que se movió esta piedra. Luego vemos a estas mujeres, ¿no es cierto? Quizá en el amanecer, en la oscuridad de la mañana, antes que aclarara el sol, deslizándose quizá ocultas para poder llegar a la tumba, para poder hacer lo que se acostumbraba, ¿no es cierto? Quizá aromatizar el cuerpo, prepararlo. Quizás se llegan a aquel lugar y se encuentran con una noticia gloriosa. ¿Por qué buscan a... No lo dice, pero ya el susto en sus vidas ya los estaba embargando. Ellos estaban ahí. Ellos pusieron una guardia para que no se robaran a Cristo. No pensaron que Cristo iba a salir solo. Ellos pensaron que iba a venir una tumba de gente, ¿no es cierto? Un grupo de personas a mover la tumba, a sacar a Cristo y a llevárselo. Pero ellos no se dieron ni cuenta que el Salvador, el poderoso, el Salvador, el verdadero Mesías, el que había sido prometido, que vendría con poder y gran gloria, estaba venciendo a la muerte. Gloria a Dios. Y ahora la tumba misma está delante de ellos. La piedra había sido movida. Las mujeres quizás ya con dudas miraban, no entendían. Pensaron primero que había sido un robo. Se robaron el cuerpo. La tumba vacía no anunciaba un robo, sino una resurrección. De esa manera, Él prolongaría sus días como el Hijo de Dios. Y ahora podríamos preguntarnos, ¿no es cierto?, ¿qué necesidad tenía Él de prolongar sus días? Nada, en absolutamente ninguno. Él había existido en eternidad, en eternidad. Él era el principio y el fin. Juan dice, Él era el Verbo y el Verbo estaba con Dios y el Verbo estaba ahí del principio. Desde toda la eternidad. Para entrar en la vida humana salió de aquella eternidad y entró al tiempo, a un nacimiento, a una muerte. Como hijo de Dios eterno, entró como hijo de hombre, finito. Sin embargo, nació en Belén. Cuando Herodes era el rey, entró en una matriz. Luego, ¿no es cierto?, de aquella matriz, de aquel pesebre, llegó hasta la tumba, llegó hasta ahí, hasta el Calvario, a la tumba. Y de la tumba venció la muerte con poder. Rompió con pedazos sus tiras, sus envoltorios. Y sale de aquel dominio oscuro, de angustia y de tristeza. Y pone fin, quizás, a ese comentario en cual los hombres se habían gloriado, en que habían destruido a Cristo, el que se proclamaba el Hijo de Dios, el Rey de los judíos. Por lo tanto, más o menos comprendemos claramente el poder sobrenatural de aquel que había vencido, de aquel que había muerto, ¿no es cierto?, y había resucitado. Y hoy día, prolongando sus días, Él mismo ya estaba mirando el linaje. Él ya estaba viendo a su primer linaje, aquel que recibió salvación estando en la cruz y le dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Ya estaba viendo linaje, ya estaba viendo salvación en el hombre, ya estaba viendo la bendición que Jehová estaba dando, que en su mano sería prosperada. Ahora ya entendemos y tenemos otro tipo de contentamiento, algo glorioso, algo que ya los judíos, el Sanedrín, Pilato, Herodes, nadie podía poner fin. No podían matar a un resucitado, no podían matar a alguien que ya no estaba ahí. Ya había un gozo inefable, había algo glorioso. Ya las vidas de los hombres, cuando lo vieron y lo comprendieron, podían cantar claramente, aleluya al Salvador que ha vencido a la muerte. Y así mismo nosotros hoy día no descansamos en una mitología
en un líder religioso el cual todavía está en la tumba y sus huesos todavía están ahí, sino que nosotros adoramos y confiamos en aquel que venció la muerte. Y como respaldo y testigo fiel hay una tumba vacía y una piedra corrida para victoria de la muerte. Por lo tanto nosotros, amados hermanos, como un pueblo redimido, como su linaje, como su descendencia, y hoy día claramente podemos ver el fruto de la aflicción de su alma, y nos gozamos y nos alentamos en esto glorioso, que a pesar de haber sido, ¿no es cierto?, quebrantado, torturado, muerto, puesto en un lugar que ni siquiera era de él, pero sin embargo venció la muerte. Y hoy día está por nosotros intercediendo a la diestra del Padre, donde el Padre en todo tiempo por Él recibe gloria, donde en todo tiempo por Él es glorificado, adorado y bendecido en todo lugar, en todo tiempo. Muchos piensan que hoy el enemigo todavía está suelto haciendo de las suyas, pero Él ya venció. Él en la cruz del Calvario ya le puso su pie a la cabeza de la serpiente. Y hoy día cada uno de nosotros no pertenecemos al reino de la tierra ni a las potestades del príncipe de este mundo, sino que hoy día somos del pueblo redimido, del pueblo de Dios, de aquellos que esperamos gloriosamente cuando seamos levantados, cuando seamos glorificados con Él, donde podremos disfrutar de esta bendición, donde Cristo verá y dirá: este es mi linaje, este es mi linaje. Amado hermano, esta es la bendición que tenemos como pueblo. Esto es lo glorioso. Y para finalizar, cuando dice: y quedará satisfecho, un comentarista da una serie de definiciones para el uso de la palabra satisfecho en estos términos, en estos contextos de la Biblia. Cuando el término de un contrato se ha cumplido completamente, dice: ha sido satisfecho este contrato. Cuando una obligación financiera se ha concretado y se ha pagado completamente, dice: este movimiento económico ha sido satisfecho. Cuando las especificaciones de un diseño cuando las especificaciones de un diseño arquitectónico ha sido seguido fielmente y ha sido puesta la última piedra de la edificación, dice: el arquitecto ha sido satisfecho. Cuando encontramos que algo ha sido concluido de forma satisfactoria, el autor dice: he sido satisfecho. Cuando se nos complace en algo, cuando se nos da lo que queremos, o cuando se nos ama como nosotros nos gusta ser amados, decimos: estamos satisfechos, no quiero nada más. Cuando hemos sido agradados, gratificados por completo, estamos satisfechos. Cuando ha habido un desagrado, cuando ha habido un daño, cuando ha habido un abuso, y la parte es reparada, es restaurada, la parte agraviada dice: he sido satisfecha. Por lo tanto, amado hermano, el grito de Cristo en la cruz de Calvario, cuando grita: Tetelestai, esto ha sido consumado, Él ya estaba mirando allá y estaba viendo su linaje, estaba siendo satisfecho, estaba viendo, ¿no es cierto?, lo que su alma había sido, por lo que su alma había sido afligida. Miran las glorias de Cristo. Por eso, amado hermano, le invito a que nos pongamos de pie, oremos al Señor, agradezcamos por esta gloriosa salvación, por esta gloriosa cruz, por esta gloriosa muerte, que a pesar de haber tanta crueldad, a pesar de haber tanto dolor, tanta sin misericordia, pero asimismo ha habido una gracia inconmensurable, una gracia insondeable, un amor absoluto, el cual no se puede medir, el cual no se puede comparar con ninguna cosa humana.
ni aún el amor de madre que hoy día se está celebrando. Nada se puede comparar con el amor glorioso de nuestro Salvador. Así que le invito a que nos pongamos de pies. Vamos a orar al Señor, a dar gracias por este tiempo, por esta su palabra, por este glorioso mensaje que el Señor ha dado a nuestras vidas.